Bien, compañeros, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el segundo segmento del primer coloquio internacional de estudiantes de ingeniería civil. En esta oportunidad les vamos a presentar al ingeniero. Me da un ratito. En esta oportunidad les vamos a presentar al ingeniero Luis Alberto Bedriña Mera, quien va a tener el honor de presentarnos la ponencia de soluciones de Machine Learning para una eficiente evaluación de diseño de estructuras de concreto en experiencias, retos y oportunidades. El ingeniero Luis Alberto Bedriña Mera es ingeniero civil colegiado por la Universidad Nacional de Ingeniería, con un doctorado y especialidad estructural en la Universidad de Kioto, Japón, y una maestría de gestión de desastres por el Natural Graduate Institute for Policy Studies en Tokio. Profesor asociado y coordinador de la División de Ingeniería Estructural de UTEC, Lima, Perú. Miembro afiliado al ACE, ERI y ASTM International, participando en comités clave del Código de Identificación peruano. Sus investigaciones se centran en estructuras de concreto reforzado, innovadoras, sostenibles y duraderas, así como su evaluación numérica y experimental. Ingeniero Luis Alberto Bedriña, usted sea bienvenido usted a este primer coloquio. Le damos la bienvenida con fuertes palmas virtuales. Muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación para poder ser parte de este coloquio y poder compartir un poco los avances y desarrollos de investigación de mi grupo de investigación y mi grupo de trabajo. ¿Me permiten un minuto para compartir la pantalla y recibir su confirmación? ¿Me pueden confirmar si hay algún problema con la presentación o el audio o el video? No hay ningún problema, ingeniero Luis Alberto. Continúe, por Ok. favor. Mi nombre es Luis Bedriñana, como ya lo mencionaron, soy profesor asociado de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, soy coordinador del grupo de investigación en infraestructura de concreto resiliente y sostenible, RESUSCOM, y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes la ponencia titulada Soluciones de Machine Learning para una eficiente evaluación y diseño de estructuras de concreto. Un poco contarles las experiencias que hemos tenido, los retos y oportunidades que todavía tenemos por delante, porque definitivamente el camino de la investigación, el desarrollo tecnológico es un camino que empieza y no termina, y lo que hace falta más en este país es que más gente se sume, más gente se decida a tener tecnología made in Perú, que es algo que impulsamos hace varios años ya. Ok. Primero, el contenido de la presentación lo he dividido en tres partes. Primero voy a contarles un poquito la motivación detrás de dedicarnos a resolver los problemas que resolvemos con las estrategias que estamos utilizando. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es lo que nos motiva? Luego voy a contarles en sí cuál ha sido la experiencia de mi grupo de investigación, la experiencia que tenemos en el desarrollo de estas tecnologías. Y luego finalmente contarles los retos, oportunidades, qué es lo que vemos por delante y unos comentarios finales, digamos, para resumir y enfatizar un poco la presentación. Rápidamente, la motivación. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Primero, debemos entender que los que son estudiantes como futuros profesionales y los que ya tenemos años trabajando en este sector de la industria, nos damos cuenta pues que a pesar de los muchos avances, discusiones y conversaciones, a nivel global y local, el sector de productividad de la construcción todavía tiene muchos problemas para mejorar su productividad. Esta gráfica lo uso mucho con los estudiantes, ya está un poco retrasada hace unos 10 años, pero nos da una idea general de que desde los últimos 30, 40 años, todas las industrias, todas las manufactureras han estado avanzando en tecnologías para mejorar su productividad. Sin embargo, la construcción es muy lento el progreso. Recién vemos un avance significativo en la última década más o menos. Y esto tampoco es que esté avanzando demasiado, ¿no? Y si uno realmente entiende de qué se trata un poco la profesión, se da cuenta que es por muchas razones. Por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos una producción todavía casi artesanal, ¿de acuerdo? Entonces hay una fuerte necesidad de industrialización, hay una fuerte necesidad de digitalización. Muchos de estos procesos todavía se hacen en papel, todavía se hacen de la manera bastante tradicional. Y asimismo también hay un bajo ritmo de innovación. Entonces, el primer análisis del sector nos damos cuenta que se requiere innovación fuertemente y esto lo conversan, lo discuten la mayoría de personas, pero ¿a dónde orientamos la innovación? Bueno, hay muchas formas. Si queremos que la construcción por lo menos tenga alguna idea o interés de poder pasar a la cuarta revolución, ojo, hay sectores productivos que ya están pensando en la quinta revolución. Entonces, si queremos por lo menos que la construcción y la industria de la ingeniería civil
Piense primero en la cuarta revolución industrial, tenemos que ir viendo qué requisitos se tiene, cuáles son las características, las cualidades que deberíamos tener. Hay varias. Por ejemplo, acá se ven unas cuantas. Una de ellas es, por ejemplo, la inteligencia artificial, la analítica avanzada, Smart Sensing, Smart Technologies, Big Data. Entonces tenemos un montón de esas cosas que no la vemos reflejadas en el desarrollo de la profesión. Entonces eso nos motiva a pensar. Entonces tenemos que aportar en alguna de estas direcciones. Nosotros dirigimos una, no solo una, de hecho estamos viendo otras oportunidades, pero creo que es una de las direcciones por la cual se debe guiar la profesión. Ahora, si llevamos esas direcciones a lo que la industria tiene, las necesidades que hay, nos damos cuenta que realmente se requiere una mayor eficiencia en todas las etapas del desarrollo de un proyecto, incluso desde la factibilidad, desde el planteamiento de proyectos hasta la ejecución, supervisión y luego vamos a ver más adelante, mantenimiento incluso, puesta en obra, operación. ¿Ok? Ahora, yo soy ingeniero estructural y dentro de esa área hay diferentes etapas en el desarrollo de un proyecto que todavía se hacen de manera tradicional, que son, como le llaman coloquialmente, un cuello de botella, y una de ellas es el diseño general del proyecto y el diseño estructural. Y suele ser complejo, suele ser engorroso ese proceso por las diferentes características que tiene, porque es un proceso con mucha incertidumbre, por lo cual se suele ser muy conservador, es muy iterativo, hay mucha dependencia, etcétera, etcétera. A pesar de que ahora ha salido nuevas normativas para empujar el uso de tecnologías colaborativas, no soluciona el problema porque se es colaborativo, pero todavía uno pone TDRs, procesos, estrategias y protocolos de diseño que son tradicionales. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Bueno, entonces lo que estamos planteando desde hace algunos años es la innovación en el diseño estructural. ¿Cómo? Bueno, primero hay que pensar qué es lo que usualmente hacemos o utilizamos cuando vamos a diseñar estructuras, por ejemplo. Entonces tenemos dos opciones por lo general. Parte importante de cuando uno hace el diseño es poder estimar o pronosticar cuál es la capacidad de estructuras. Eso es una parte importante dentro del proceso de diseño. Y ahí los ingenieros tienen dos métodos. Un método analítico tradicional basado en la mecánica y un método computacional basado en software. Este método es el que utilizamos la mayoría porque tenemos ecuaciones de diseño, por ejemplo, en los códigos, son simples de implementar, visualizamos, cada ingeniero sabe qué ecuación está utilizando, cuáles son los diagramas, hay una lógica bastante simple, es una representación que es clara para la mayoría. Sin embargo, en muchos de estos procesos, en muchos de estos fenómenos, la representación es muy simplista, dígase, es muy enfocada, muy detallada a una sola cosa. Entonces, cuando es así, eso lleva a que tengamos diseños muy conservadores con una gran dispersión. Podemos diseñar, pero cuando se trata de realmente verificar la capacidad, hay una gran variabilidad. Entonces, estos métodos son muy difíciles de generalizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una ecuación para cada tipo de caso. Y si sales del caso, tienes que ir a diferentes tablas, diferentes capítulos y para cambiar la situación. Entonces, la innovación y la evolución es difícil ahí. ¿Por qué? Porque cada cambio, cada innovación requiere una validación grande, significativa, ya sea por ensayos, etcétera, etcétera, lo cual retrasa la innovación. Pensando, por ejemplo, si yo quiero determinar este mismo fenómeno para nuevos materiales. Y eso es un poco lo que hemos establecido y hemos visto como problemática. Ahora, por el lado computacional, esto nos ayuda mucho, acelera los procesos, permite incluso a muchas oficinas de diseño resolver problemas complejos, pero sin embargo son computacionalmente caros, necesitas un equipo computacional bastante grande, software muy costoso, muy especializado, muy costoso, tardas mucho tiempo, no es fácil de implementar para todos los casos, por ende la mayoría de oficinas, a pesar de que hay muchas herramientas, no suelen usar todas estas herramientas. ¿Por qué? Porque necesitas mucha experiencia y muchos datos para poder calibrar y tener resultados fidedignos, creíbles y útiles para tu proyecto. Por tanto, hemos visto que se requiere diferentes tecnologías para proveer de modelos simples y precisos para tener predicciones rápidas, para poder diseñar y poder tomar decisiones importantes cuando estamos viendo nuevos proyectos. Entonces, lo que estamos pensando o lo que ya se ha estado pensando y realizando es enfocarnos en lo que le llamamos el camino data driven, basado en datos. ¿Ok? Entonces, en esta segunda parte voy a contarles con esta motivación qué es lo que hemos hecho, qué problemas hemos atacado y podemos todavía hacer, ¿no? Antes de pasar a los proyectos que hemos realizado, primero contarles y definir rápidamente qué es Machine Learning.
en los últimos 2 años está poniéndose muy de moda las palabras de inteligencia artificial, machine learning, y se suele intercambiar. Ahora, la IA, con la llegada de los bots y los ChatGPTs y los modelos generativos, entonces hay mucha intriga, pero realmente poca claridad en lo que es. Porque hay mucho usuario, pero poco desarrollador realmente. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en Machine Learning, que es una subrama de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina que se evoca a diferentes procesos para simular, digamos, la inteligencia, ¿no? Para entender y simular. Entonces, hay diferentes etapas y procesos ahí. Machine Learning es uno de ellos, que se encarga del aprendizaje automático de datos, los cuales, y utilizar ese aprendizaje para poder hacer predicciones o tomar decisiones bajo ciertas condiciones. Y eso es algo que realmente, lo que tal vez más nos interesa a nosotros como ingenieros, ¿no? Y eso lo voy a mencionar un rato. Dentro de Machine Learning hay diferentes técnicas, ¿no? Aprendizaje supervisado, sin supervisión, aprendizaje reforzado, Deep Learning, redes neuronales y hay muchas otras más. Los Transformers están acá, procesos generativos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Machine Learning? Porque hay que entender que nosotros como ingenieros estructurales tomamos decisiones en base a modelos. Una ecuación puede ser un modelo empírico, lo que tenemos en un software puede ser un modelo empírico. ¿Y cómo generalmente nosotros pensamos? O cómo lo establecemos, mejor dicho. Entonces, para eso lo que usualmente tenemos que hacer es, tenemos unos inputs, ¿de acuerdo? Y utilizamos estos modelos que ya están fijos. Piensen en una ecuación, por ejemplo. Entonces, ponemos estos inputs para la ecuación y nosotros tenemos estos resultados que son nuestras predicciones para tomar decisiones. Ahí decimos, ok, con ese input la viga tiene buena resistencia, poca resistencia, entonces cambio los inputs hasta tener lo que yo necesito. Ahora, esto de acá ya está fijo, fijo en el tiempo, fijo, y acá están todo nuestro conocimiento, experiencia o ahora llamémosle aprendizaje. ¿De acuerdo? Uno desarrolla un aprendizaje, lo resume en un código o en una ecuación o en un modelo y finalmente lo ponemos acá para tomar decisiones y hacer ingeniería. Sin embargo, con el otro enfoque basado en datos, uno tiene la flexibilidad, por ejemplo, de no tener, digamos, el aprendizaje completo, la descripción completa, sino ir colectando datos, inputs y outputs, diferentes datos, experimentos, lo que tú quieras, que es un poco la experiencia que uno va ganando con diferentes visualizando y observando diferentes datos. Entonces, esta combinación la utilizamos para ganar el aprendizaje automático a través de una computadora. Entonces, y esa computadora nos va a sugerir, por ejemplo, diferentes modelos de predicción. Por eso le llaman modelos soft-coded. Entonces, estos modelos los podemos luego insertar en modelos hard-coded para poder tener mejores predicciones de las herramientas existentes. Y es esa una gran ventaja que nos permite acelerar el desarrollo cuando utilizamos Machine Learning. Y es una de las causas por las cuales lo estamos utilizando. Muy bien. Entonces, dicho esto, le voy a mostrar un primer caso, un primer proyecto que desarrollamos ya hace algunos años. Esto ya ha sido publicado en diferentes journal papers. Acá pueden ver uno de ellos. Y estamos todavía publicando más. Pero básicamente en este proyecto lo que se trata es tratar de utilizar modelos de Machine Learning para poder diseñar, digamos, un poco más eficientemente las vigas de concreto preforzado, sobre todo pensando en el diseño por corte. ¿Por qué? Estas vigas son muy usadas en ingeniería civil, se usan mucho en puentes, en diferente infraestructura, ¿de acuerdo? Ahora, se diseña hace muchos años, hay mucha tecnología para la construcción, para la fabricación de estas vigas que por lo general son prefabricadas. Sin embargo, la resistencia a corte todavía es muy difícil de predecir. Diseñamos, ponemos estribos, pero hay mucha incertidumbre acerca de esa capacidad. ¿Por qué? Porque esa resistencia, los modelos analíticos incluso ya te comentan que hay muchos parámetros involucrados dentro de este proceso de diseño, de este proceso de la resistencia por corte. Los códigos de diseño lo que hacen es darte ecuaciones semiempíricas o procesos que son por lo general conservadores. Y hay algunas teorías muy buenas, muy desarrolladas, teorías racionales que te brindan cierta generalización, pero ellos utilizan, digamos, cierta porción, ciertos escenarios. ¿Por qué? Porque los modos de falla son complejos y uno tiene que conocer bien esos modos de falla antes de dar predicciones. Entonces lo que hicimos fue, ok, vamos a revisar este problema a través del enfoque basado en datos. Para esto colectamos muchos ensayos de vigas de este tipo. Por ejemplo,
En total coleccionamos de la literatura y de reportes de laboratorio y de diferentes ensayos más de 600 vigas, todas fallando por corte, todas de concreto perforzado, diferentes condiciones, diferentes secciones, todas con cargas estáticas, algunas con estribo, sin estribo, diferentes propiedades de los materiales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá tienen una distribución de todo ese dataset de cómo varía la resistencia a la compresión del concreto utilizada. Como pueden ver, hay muchas vigas con resistencias bajas, porque es lo que la mayoría ha hecho, y muy pocas vigas con resistencias altas, que es lo que ahora se está usando mucho. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que por eso es que las ecuaciones son muy enfocadas, se enfocan en este rango o en este rango y tenemos un vacío en muchos otros rangos. ¿De acuerdo? De todo ese dataset escogimos 8 variables, las que pueden ver por acá, de entrada, y una variable de salida, que es la resistencia a corte normalizada. En algunos casos tuvimos que hacer la conversión de unidades, la conversión de variables, pero finalmente eso fue lo que utilizamos para el desarrollo de modelos. Probamos diferentes modelos, pero uno de los que nos dio mayor resultado o mejores resultados fueron los modelos de aprendizaje ensamblado. Primero, cuando uno desarrolla modelos de Machine Learning hay diferentes algoritmos. Uno de los más famosos y más claros para su implementación son los que se basan en árboles. Estos modelos basados en árboles disgregan o reagrupan los datos encontrando estructuras interesantes en cómo se van dividiendo cada una de los datos y las predicciones para encontrar caminos en los cuales la siguiente predicción podría brindarse. ¿De acuerdo? Ahora, lo que hace un modelo ensamblado es combinar diferentes modelos simples. Pueden ser árboles, pueden ser otro tipo. Nosotros utilizamos ensamblaje de árboles. Entonces, cuando uno combina diferentes modelos individuales, la idea es cada uno de los resultados, las predicciones de estos modelos débiles, como le llaman en la literatura, te van a dar una predicción mucho más fuerte. Y eso es un poco lo que se busca. Ahora, hay diferentes técnicas de aprendizaje ensamblado. Random Forest, que lo que hace es una, digamos, una secuencialización de los modelos para poder promediarlos. Hay modelos basados en boosting, AdaBoost, XGBoost, los cuales buscan o generan diferentes modelos individuales, pero no al mismo tiempo generan este, luego aprenden del error de este y generan este, luego aprenden del error de este y generan otro, con diferentes partes de la data. Entonces, así finalmente tenemos una predicción, los cuales es una ponderación de diferentes modelos individuales. Y esta ponderación se va con coeficientes los cuales dan mejor peso a los que tienen mayor tendencia o probabilidad de dar mejor predicción. Un poco lo que utilizamos para este dataset. Por ejemplo, probamos 3 modelos, Random Forest, AdaBoost, XGBoost. Acá pueden ver los resultados de los 3 modelos durante el entrenamiento y este de acá nos da mayores resultados con menor dispersión. Utilizamos diferentes técnicas de Machine Learning como validación cruzada, búsqueda de grilla. Dividimos el dataset, por ejemplo, en 85 para el entrenamiento y 15 de testeo. Esto quiere decir datos que nunca han visto y que sirven solamente para comprobar la validez del modelo. Acá pueden ver el desempeño final, las métricas durante entrenamiento, durante testeo, las diferentes métricas del modelo de XGBoost. Y como pueden ver, es bastante bueno el modelo. Y acá la gráfica nos muestra el valor real de resistencia y el valor predicho de resistencia para cada uno de los especímenes evaluados. En rojo el C de testeo, que nunca ha visto eso el modelo, y el azul el C de entrenamiento. Muy bien, con este buen desempeño, lo que hicimos fue comparar este modelo de Machine Learning propuesto por nosotros con los diferentes códigos existentes en el mundo. Código ACI, código ASHTO, el código modelo europeo. En general, como se puede, esto, por ejemplo, nos muestra la relación del valor experimental entre el predicho. Como pueden ver, el modelo de XGBoost que nosotros propusimos tiene unos valores bastante bajos de esto de acá, todos muy cercano a uno para diferentes valores y parámetros. Los otros códigos tenían mayor variabilidad y mayor incertidumbre. Por lo general tendían a ser muy conservadores, por ejemplo, en este caso, ¿no? Donde tienes predicciones de más de 6, 7, 8 veces lo que ha sido la resistencia. Ahora, esto fue muy prometedor, es un modelo muy eficiente. Entonces, la idea es cómo aplicamos esto en el diseño, cómo lo llevamos hacia adelante. Lo que hicimos entonces fue proponer un análisis de confiabilidad para integrar estos modelos, el modelo de resistencia, dentro del código de diseño, por ejemplo, basado en estrategias LRFD. Entonces, lo que teníamos que hacer aquí es calcular o revisar cuáles serían los factores de reducción de resistencia phi
para que nos den la misma confiabilidad estructural que en los códigos, en este caso 3.5, de acuerdo al ASCII 318 y al ASHTO. Utilizamos el mismo modelo de carga que están en los códigos, el modelo de resistencia es el modelo XGBoost que propusimos, algunas hipótesis por acá, y lo que hicimos fue diferentes estrategias de sampleo utilizando técnicas de Monte Carlo para diferentes condiciones, por ejemplo, tanto de la resistencia y de los parámetros que hemos utilizado, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso hemos encontrado esta variación para el factor phi, con lo cual nos llevaría a tener el mismo índice de confiabilidad, la misma seguridad estructural utilizando estos modelos. Y como pueden ver, tiende a ser mucho menor este valor de phi comparado con otros casos. Y eso lo probamos con mayores técnicas, por ejemplo, de simulación. Simulamos 1000 vigas nuevas con la misma estrategia, utilizando los modelos, por ejemplo, ACI y el modelo que hemos propuesto. Y en azul pueden ver cómo el modelo ACI tiende para estas 1000 vigas generadas aleatoriamente tiende a ser más conservador, quiere decir a tener menor resistencia de diseño, comparado con los modelos que hemos propuesto nosotros, cuya media está más o menos por aquí. Eso lo que nos hace ver es que para la misma confiabilidad podemos tener mayores resistencias de diseño con el método, con el modelo que hemos propuesto y los coeficientes que hemos propuesto. Eso nos dice que podemos tener vigas con la misma resistencia y tal vez menor material, ¿de acuerdo? Si somos menos conservadores. Finalmente, también llevamos esto a la práctica a través de un módulo, por ejemplo, web, para poder testear la regla, ¿no? Ojo, un disclaimer aquí, esta herramienta es solamente para usos académicos, para uso de testeo, de exploración. No nos hacemos responsable por ninguna aplicación industrial. Pero pueden ver la aplicación con este modelo aquí, ¿no? Muy bien, esto es un proyecto. Otro proyecto que también realizamos hace un tiempo fue estudiar la resistencia de membranas, ¿no? La mayoría de estructuras complejas de concreto son por lo general, obtiene por lo general una falla compleja, porque las combinaciones de esfuerzos son bastante complejas en esos casos. Piensen en domos, piensen en cajones, piensen en torres de enfriamiento, etcétera, etcétera. Entonces, el comportamiento global de esas estructuras, por lo general, uno lo puede discretizar pensando en diferentes combinaciones de elementos planos, tipo membranas, como lo podemos ver aquí. ¿De acuerdo? Esas membranas están sometidas a combinaciones de esfuerzos bastante complejas, que han sido estudiadas durante muchos años a través de ensayos experimentales, lo cual ha derivado de diferentes teorías, como por ejemplo la teoría modificada del campo en compresión, que son muy buenas para predecir el comportamiento de esas membranas, pero por lo general son conservadores y no generalizables. Se enfocan en cosas muy pequeñas, por ejemplo. Y hay poca data, ¿por qué? Porque hay poca data experimental de este caso para nuevos materiales como concretos de ultra alta resistencia y concreto reforzado con fibra. Ahora, lo que hemos hecho para este proyecto, también colectar datos de la literatura de ensayos previos, de ensayos de este tipo, para poder proponer modelos basados en datos. Lo que encontramos acá fue interesante porque a pesar de que hay campañas experimentales desde hace 40 y tantos años, no hay más de 200 especímenes en total. Entonces hemos encontrado estos de acá, útiles importantes, ¿de acuerdo? Lo cual son bastante bajos. Y cuando hemos visto un poco la distribución de estos datos, hemos encontrado que es data limitada, desbalanceada. Dígase, o paneles muy pequeños o resistencias del concreto muy bajas. Entonces, eso ocasiona un problema si quiere desarrollar un modelo de Machine Learning desde cero. Para eso hay que pensar en diferentes estrategias de aumentación de datos. Lo que hemos utilizado en este caso, la idea de la aumentación de data es generar o crear datos sintéticos a partir de los datos que tienes. Hay diferentes estrategias, por ejemplo, random oversampling, small adasing, etcétera, etcétera. La idea general de estas técnicas, por ejemplo, tienes acá datos existentes y basado en ciertas reglas, tú vas a generar un dato, por ejemplo, que esté en el interior del valor que estás acercando. Con una estrategia tienes más o menos la media, con otra estrategia tienes valores cercanos a la mayor población, pero lo que se trata aquí es de generar datos sintéticos sin extrapolar demasiado y que tengan cierto sentido. Si extrapolas demasiado, vas a tener problemas luego de sobremuestreo y tus modelos de predicción no van a ser representativos. Entonces utilizamos estas técnicas y pasamos de 195 especímenes a 302 en total. Y acá pueden ver cómo se ha variado la distribución estadística del modelo original con las diferentes técnicas. Entonces, con esto de acá, hemos entrenado diferentes modelos, otra vez Random Forest, AdaBoost, XGBoost, diferentes estrategias para el entrenamiento de modelos de Machine Learning. Y acá pueden ver solamente para notar un poco la tendencia,
Esto es un modelo de Machine Learning XGBoost entrenado con el dataset original, sin aumentación de datos. La distribución no tan homogénea de los datos hace que acá no tengamos buenos resultados. Sin embargo, cuando utilizamos alguna estrategia de aumentación de datos, mejora un poco las predicciones a través de la mejor distribución de las predicciones. Y acá lo pueden ver también en la tabla, ¿no? Como cuando utilizamos esta estrategia tenemos valores altos de desempeño comparado con el dataset original, ¿no? Acá también tenemos otras técnicas. Todas estas técnicas mejoran el desempeño. Y mejoran también lo que se tiene con los modelos existentes analíticos. Muy bien. Otro proyecto también que hemos estado trabajando hace poco y bueno, ha sido publicado y lo estamos publicando ya en journals y todo lo demás, es un proyecto colaborativo con la Universidad Estatal de Idaho, en el cual es un proyecto macro en el cual estamos planteando el desarrollo de un nuevo sistema constructivo, método constructivo, basado en la integración de materiales avanzados de concreto, como por ejemplo el concreto de ultra alto desempeño, UHPC, y barras de refuerzo basados en aleaciones de titanio. La idea de combinar este tipo de sistema constructivo es tener estructuras de puente, por ejemplo, más durables, más sostenibles, con menos impacto a la corrosión y con el objetivo de tener, por ejemplo, puentes con más de 100 años de servicio, ¿de acuerdo? Es un poco el enfoque y el criterio y el objetivo final. Ahora, dentro de este proyecto, algo importante y algo que requería mucha atención era el estudio de la capacidad de adherencia entre estos dos materiales, este nuevo refuerzo y este nuevo concreto, cosa que no existe y no están en los códigos y no hay mucha información al respecto. Entonces, para esto se condujeron diferentes campañas experimentales de ensayos de pull-out, de arrancamiento. Sin embargo, el proyecto solamente realizó 12 especímenes, ensayos de arrancamiento, mezclando UHPC y TIBs. Eso es muy poco. ¿De acuerdo? Para poder plantear un modelo predictivo. Entonces, lo que hicimos fue basar en estrategias de Machine Learning para poder aprovechar el aprendizaje que podríamos tener de datos, digamos, parecidos, 338 especímenes de concreto convencional con acero normal o HPC con acero normal, y poder trasladar ese aprendizaje de un dominio fuente a un dominio objetivo a través de técnicas de transfer learning, aprendizaje por transferencia. Eso es lo que planteamos acá. Acá pueden ver, por ejemplo, la distribución de los datos, un poco cómo se han ensayado. Entonces, nuestro objetivo es desarrollar un modelo el cual esté basado en datos más existentes, más comunes, pero ese aprendizaje trasladarlo a un objetivo en el cual tenemos muy pocos datos. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos dos estrategias, dos modelos, uno que se llama Tradaboost y el otro DBSBTR, ambos modelos de Transfer Learning, uno basado en árboles y el otro basado en Support Vector Machines. Por ejemplo, acá pueden ver cuál es la idea general de este modelo de Tradaboost, que lo que hace es entrena un modelo con los datos originales fuente y luego va modificando los pesos pensando en el dataset que tenemos o el cual queremos predecir y tenemos menos datos. ¿De acuerdo? Ambos modelos mostraron gran eficiencia. eh, por ejemplo, acá está la figura que nos muestra la capacidad predictiva del modelo Tradaboost y es BWBTR. Como pueden ver, es muy cercano y comparando esto con ecuaciones existentes. Estas ecuaciones obviamente no han sido calibradas para el uso con UHPC, y mucho menos con barras de aleación de titanio, pero nos dan una idea general de que si uno va por el camino de modificar las ecuaciones existentes en los códigos, con más ensayo y más ensayo, es un proceso iterativo que puede tardar muchos años. Y, por ejemplo, nosotros en este proyecto con 12 ensayos y 12 especímenes, pudimos notar que teníamos un desempeño bastante bueno, al menos para empezar a tener predicciones para las siguientes campañas experimentales, por ejemplo. Muy bien, eso no es todo. Perdón, algo acá que también es importante notar. No estamos acá tratando de implementar un modelo final todavía porque esto es una tecnología bastante nueva. Entonces, algo que debemos indicar aquí, que se requieren más ensayos, más campañas experimentales, pero una ganancia importante de los modelos de Machine Learning es este aprendizaje, acelerarlo y la siguiente campaña refinarla. ¿De acuerdo? Y hacerla más específica, más eficiente hacia dónde quieres. Esto es una gran ventaja de poder utilizar los enfoques basados en datos que nos permitiría, digamos, ahorrar esfuerzos y mejorar el enfoque y la visión y el camino a seguir. Ok,
Rápidamente les voy a contar algunos otros proyectos que tenemos todavía en ejecución y hay muchos más que estamos ejecutando y por el tiempo no los he incluido acá, pero uno de ellos, por ejemplo, es la utilización de Machine Learning, técnicas de redes neuronales convolucionales para la inspección y evaluación automática del daño superficial en estructuras de concreto. La idea aquí es replicar este proceso que es tradicional que hacen los ingenieros, ingenieras, de ir y medir los daños in situ a través de la utilización solamente de las fotos, ¿de acuerdo? Y reemplazar este proceso manual, digamos, para poder segmentar el daño y luego medir cuál es el nivel del daño, de tal forma que podamos acelerar este proceso y sobre todo escalarlo. Esto ya lo hemos probado, hemos desarrollado diferentes estrategias que hemos publicado ya en journals y diferentes conferencias. Sin embargo, estamos escalando esto a más cosas, así que les pido que estén atentos para que puedan ver mayores desarrollos. Otra área que estamos desarrollando también y estamos implementando bastantes estrategias basadas en datos es soluciones para diseño eficiente de concretos, por ejemplo. Algunos basados con agregado reciclado, otros con diferentes estrategias. La idea es que ya tenemos muchos datos recolectados y es automatizar o replicar ese proceso que los ingenieros hacen, que es bastante empírico, que por ejemplo en muchos casos se basan en tablas, mezclar tablas y diferentes proporciones. Reemplazar ese procedimiento por estrategias de Machine Learning para poder tener modelos predictivos más eficientes, más escalables y que incluso nos permitan, por ejemplo, iterar menos, ¿no? Algo muy común en los procesos de diseño, por ejemplo, de mezclas de concreto, es que son muy conservadores y hay mucha incertidumbre en las respuestas. Por eso suele ser costoso también ese tipo de diseño. Muy bien. Solamente como sugerencia, los invito a que escaneen este código si quieren revisar más avances en mi grupo de investigación, el Grupo de Investigación en Infraestructura de Concreto Resiliente y Sostenible, RESUSCON, el cual estamos enfocándonos en desarrollar nuevas tecnologías emergentes para tener estructuras de concreto durables, sostenibles, resilientes. Muy bien. Bueno, en esta última parte contarles un poquito sobre los retos y oportunidades de estas tecnologías. Lo primero es importante que se vaya pensando, se establezca una política de datos en la academia y a nivel Perú también, lo cual, por ejemplo, podamos tener acceso a más datos. Hay muchos datos perdidos, muchos datos inútiles que no están en repositorios, que la verdad que no se pueden aprovechar. Muchas empresas vienen y nos comentan que la necesidad primaria incluso es cómo manejar sus datos. Entonces ahí se requieren políticas para poder desarrollar esto de acá. También es importante que se establezcan protocolos para una colección adecuada y curado de datos. Establecer, por ejemplo, pensar en que los datos de mis ensayos, de mi tesis, puede ser utilizado más adelante. Entonces, cómo guardamos esos datos, cómo respaldamos esos datos, ¿de acuerdo? Otra cosa también que debemos enfocar o debemos tener políticas claras en la calidad de los datos. Datos de ensayos, por ejemplo, deberían guardarse siempre, deberían tenerse un respaldo. Datos de proyectos reales, ¿no? Ahí hay un poco de problemática con quién administra el proyecto, pero por lo menos algunas entidades centrales podrían pensar en tener o dar disponibilidad a esos datos. Mejores estrategias para el almacenamiento de estos datos, por ejemplo, cada universidad tener un repositorio claro o los gobiernos regionales tener repositorios claros, guías, etcétera, etcétera. También pensar, eso nos da pie, también hemos visto a tener mayores estrategias o herramientas para la anotación de estos datos. Quien anota esos datos, quién dice lo que es, quién dice qué es lo que significa, juega un rol importante también. Otro reto dentro del desarrollo de estas tecnologías es el formato de los códigos de diseño. Varias veces me han hecho esa consulta, pero ¿cómo hacemos para poner esto en los códigos? La pregunta es inversa aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar cuál es el formato de nuestro código. Nuestros códigos estaban pensados para un formato escrito de décadas pasadas en el siglo XX, en el cual tenías que plantear una ecuación de este tipo y la cual todo el mundo podía visualizar. Pero todos los desarrollos ya no están empujando tanto hacia este lado, sino están empujando hacia tecnologías de este tipo. ¿Y cómo pensamos añadir tecnología de este tipo en un medio de comunicación que ha sido pensado para básicamente comunicación escrita e impresa? Entonces ahí la discusión tal vez es pensar en nuevos formatos, nuevas formas para poder incluir esto de acá, ya sea con repositorios institucionales, webs institucionales o alguna forma, ¿de acuerdo? Pero sí que lo que queda claro es, en las siguientes décadas hay que revisar este formato de códigos que tenemos.
Muy bien. Otro reto que también ya lo estamos atacando es la explicabilidad de los modelos. Un problema o crítica que se le da a estos modelos de Machine Learning es que son cajas negras. Se les dice que no hay transparencia, nadie sabe lo que pasa ahí, no se entiende. Entonces, para esto, también ya desde hace muchos años hay diferentes técnicas que nos permiten evaluar cómo se dan las predicciones, transparentar las predicciones. Nosotros hemos utilizado bastante la técnica de SHAP, que es el Shapley Additive Explanation basado en la teoría de juegos, lo cual lo que busca indirectamente es ver cómo se van moviendo las predicciones cuando cambias valores de entrada, por ejemplo. Entonces, de esta manera tienes un modelo en el cual le pones input y sale un output, a poder ver, por ejemplo, qué papel, qué rol tiene cada input y cada valor del input, y así poder estimar y tener una idea de cómo va prediciendo el modelo. Entonces, esto lo hemos aplicado en diferentes modelos y nos dan resultados de este tipo. Entonces, acá no solamente veo cuál es el resultado, sino sé que esta es la variable principal, que, por ejemplo, tiene un impacto positivo, que si yo aumento el valor de esta variable, aumenta la predicción. Entonces, ahí tengo ideas bastante claras y eso ayudaría a los ingenieros, ingenieras a tener un mayor entendimiento de cómo funciona la herramienta y no solamente aplicarla. ¿De acuerdo? Otro reto importante, esta es una oportunidad genial también para los estudiantes, no solamente de desarrollar modelos, sino también de ver cómo esos modelos guían nuestro aprendizaje, o sea, cómo hacemos nueva ingeniería con esos modelos, con esos algoritmos. Y una de las cosas que hay que reconocer acá que la mayoría de los modelos de Machine Learning se basa en la hipótesis de que todas las variables que estás utilizando tienen el mismo valor, o sea, correlación, mapean inputs con outputs. Sin embargo, ahí no necesariamente está el efecto de o cuál es la causa-efecto de esas variables, por ejemplo, cuál es el orden, cuál es la sistematización. Entonces, ahora estamos explorando también diferentes estrategias estadísticas como la inferencia causal, el descubrimiento causal, para poder evaluar no solamente los resultados, sino las dependencias que llevan a esos resultados, las jerarquías que llevan esos resultados. Y eso nos da la oportunidad de poder tener nuevo entendimiento, entendimiento que quizá no era claro en problemas que son muy nuevos o muy complejos y nadie tiene idea de cómo están interrelacionándose las variables. Entonces, eso es algo muy promisorio que estamos también ya evaluando y estamos desarrollando. Ok, ahora ya la última parte de mi presentación, quiero dar unos comentarios finales a modo de conclusiones. Primero las invito a llevarse el mensaje de que efectivamente Machine Learning no es una tecnología que se va a venir, es una tecnología que ya existe, es una tecnología realmente buena, que es una gran alternativa para el desarrollo de nuestros proyectos, para atacar problemas complejos. Hay diferentes retos para su adopción práctica, efectivamente. Quizá el mayor reto para mí es el cambio de paradigma, de pensar que cómo hacemos ingeniería, cómo hacemos desarrollo. Estamos muy acostumbrados a ver nuestras tablas, a enfocarnos en estos procesos que son muy empíricos y muy difíciles a veces de revisar. Entonces ahí está el enfoque. Y el otro enfoque con la nueva generación y la nueva llegada de estas herramientas, no el enfoque de usuario, sino tenemos que enfocarnos a ser desarrolladores de nuestras herramientas, que eso es algo importante. Por eso yo lo que siempre comento que este desarrollo debe estar guiado por la investigación. Los ingenieros civiles debemos ser desarrolladores, no usuarios. ¿De acuerdo? Y si lo hacemos así, se tiene el potencial de tener diseños más eficientes de estructuras, tenemos el potencial de digitalizar nuestra industria finalmente, tenemos el potencial también de reducir la huella de carbono porque vamos a hacer soluciones más eficientes que consumen menos material, que consumen menos recursos. ¿De acuerdo? También hay una oportunidad y un potencial incluso para cambios curriculares. Ya desde hace algunos años lo venimos haciendo en UTEC, pero ahora es una política institucional el poder implementar la IA dentro del 100% de nuestras currículas, con diferentes cursos, diferentes estrategias, ¿de acuerdo? No a nivel de usuarios, sino de desarrolladores también. ¿Ok? Bueno, finalmente, para agradecer todo lo que han visto que he presentado acá, ha sido en gran medida gracias al apoyo de la Dirección de Investigación de UTEC, también de la colaboración con la Idaho State University, y gracias al buen trabajo y gran trabajo de los estudiantes que he tenido aquí en UTEC, para los cuales les doy muchas gracias. Muchas gracias por su atención y no quisiera despedirme sin antes invitarlas a ser parte del 12º FOREIC, Foro Regional de Estudiantes de Ingeniería Civil, a desarrollarse el 14 al 16 de abril en el campus de UTEC, donde van a tener muchas ferias, ponencias, foros, concursos, visitas, los invitamos.
pueden escanear este código para mayor información y de hecho yo tengo el gusto de poder presentar una de las ponencias más importantes que vamos a tener en ese evento y probablemente en el año en el país con la llegada de un profesional destacado. Eso sería todo de mi parte y quedo atento a cualquiera de sus consultas y preguntas. Gracias. Ingeniero Luis, muchas gracias realmente por su presentación. Le agradecemos su presencia también, sobre todo en este primer coloquio de la UTEA, de nuestra Universidad Tecnológica de los Andes. A continuación le voy a hacer tres preguntas que han formulado los compañeros. La primera pregunta va por parte del compañero José Choque, que dice, en el Perú tenemos falta de laboratorios. ¿Cree que con el avance tecnológico el Perú debe apuntar a las simulaciones numéricas y tener laboratorios virtuales? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es no. Lo que tenemos que hacer es buscar diferentes estrategias, ¿de acuerdo? No podemos casarnos con una sola solución. No es el espíritu de un ingeniero, mucho menos los ingenieros civiles, que es un error tremendo el solamente quedarnos con la moda que se tienen en los últimos años. Si nos quedásemos con la moda, no hubiésemos pensado en estrategias de datos nosotros. Mi sugerencia ahí es, tenemos que seguir haciendo simulaciones, tenemos que seguir haciendo ensayos, tenemos que seguir haciendo exploraciones de campo, tenemos que seguir colectando información de proyectos reales. Todo nos suma. Lo que tiene que haber es una visión holística de cómo aprovechamos todas esas fuentes de datos para hacer ingeniería. Eso es algo muy difícil. Lamentablemente, los programas curriculares no enfocan el pensamiento crítico en el desarrollo de profesionales y eso termina siendo, y como consecuencia se tienen pues ingenieros que suelen casarse con una sola solución, aunque no sea la más eficiente. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es por parte del compañero Edmundo. Dice, muy buena ponencia, ingeniero Luis Bedriña. ¿Cuáles serían las tendencias emergentes del Machine Learning que podrían revolucionar más aún en el diseño estructural? Soy Luis Bedriñana, por si acaso. Luis Bedriña. Este, las tendencias emergentes son todas las que has visto aquí. Revolucionar el diseño estructural. Yo creo que la palabra revolucionar ya tiene a veces una mala acepción en la comunidad, ¿de acuerdo? Cuando uno habla, hay diferentes niveles de innovación. Revolucionar no es cambiar el formato, ¿de acuerdo? Revolucionar en cierta medida, si quieres realmente pensar, es en cómo cambias los paradigmas. Y para mí, el primer nivel de poder desarrollar o digitalizar el sector no está en necesariamente cambiar el paradigma, es primero en pensar en ser más eficientes, nada más. Si empiezas o logras ser más eficiente en diferentes etapas del proceso de desarrollo de infraestructura, ganas muchísimo. Y luego en el camino, como por ejemplo estábamos mostrando acá, es algo que yo les había comentado, vas a empezar a descubrir nuevos enfoques y paradigmas. Les cuento, por ejemplo, estamos trabajando en otro proyecto donde estamos utilizando estas estrategias de Machine Learning con inferencia causal para poder revisar el proceso, por ejemplo, del diseño de mezclas con concretos reciclados. O sea, todo el mundo hace ensayos. Nadie tiene idea de cómo están interactuando las variables. Y el método tradicional del desarrollo de innovación en ingeniería, por ejemplo, es hagamos ensayo con 1000 variables durante 20 años y después se juntará un comité, reunirá lo que ha aprendido y dirá algo. Ese es el enfoque en el cual hemos desarrollado estrategias en el siglo pasado. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Es con lo poco que se tiene, guiar el siguiente aprendizaje. Eso es revolucionar. Bien, ingeniero Luis Bedriñana, muchas gracias. Bueno, hay un par de preguntas también que quedaron pendientes en el chat, pero el tiempo apremia. Si, bueno, también para comodidad del compañero la puede responder en el chat también de acá del Zoom, se le agradeceríamos mucho. Recordarle que también en estos días posteriores le vamos a enviar un certificado de agradecimiento por su participación en este primer coloquio de la Universidad Tecnológica de los Andes. Le agradecemos, ingeniero. Muchas No, gracias. muchísimas gracias. Mi más sincero agradecimiento a ustedes y será un gusto poder colaborar y seguir interactuando con cada uno de ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Despidamos al ingeniero con fuertes palmas y de todos modos, para seguir con la fluidez de este primer coloquio, vamos a darle la bienvenida al ingeniero de la siguiente ponencia. Deme un minuto, por favor. Entonces, muéstrame el siguiente.